El mensaje de hoy es tu peor decisión, tu peor decisión. Piensa un momento en lo siguiente. ¿Cuál ha sido tu peor decisión? No mira al esposo, ¿Cuál ha sido tu peor decisión? ¿Estás consciente de ello? O sea, esa decisión que tú tomaste en algún momento en tu vida que te marcó y que te llevó a lo mejor a la bancarrota o te hizo perder tu familia, tantas cosas. O sea, hay decisiones que nos marcan. Y en las iglesias, precisamente hablando sobre el contexto que estamos tratando, en las iglesias abundan las personas que experimentan un cristianismo con muchos altibajos. Llevan una vida sin un propósito satisfactorio, viven por vivir, se congregan para mitigar el miedo de ir al infierno, practican la oración como un rito de la buena suerte, leen la Biblia para no incumplir un requisito religioso, cantan sin adorar, oran sin creer, sirven sin amor, escuchan sin entender y aprenden sin hacer. En otras palabras, también deciden sin tomar en cuenta a Dios. O sea, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer buenas obras, pero no toman en cuenta a Dios. Y tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios es tu peor decisión. Tu peor decisión. Y esto produce, malas decisiones producen malos resultados, es una ley. Por eso te preguntaba, ¿cuál ha sido tu peor decisión? Es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, acerca de la importancia de nuestras decisiones. Hay un término que es un término griego que se conoce como axiología. De ahí viene el término axio. La palabra axiología es un término griego que era utilizado por los filósofos en la antigüedad, que facilitaba la toma de decisiones. La axiología es la rama que estudia la naturaleza de los valores, es decir, lo que es bueno, lo que es armonioso, lo que es justo. Son valores que consideramos al momento de elegir algo. Axiología proviene de la palabra griega axios, que significa valor, dignidad, justo, y la palabra logos, que se refiere al estudio, al conocimiento. Por lo tanto, axiología lo podemos traducir como el estudio de lo que consideramos valioso. Y sobre esto debe basarse también una decisión, es decir, tomamos una decisión basada en el conocimiento o el estudio de algo que consideramos con valor, digno, justo, bueno. Sobre eso es que formamos un patrón para tomar decisiones. Y los griegos clasificaban una decisión sobre un esquema de valores con el propósito de facilitar elegir lo que era más valioso en el ámbito de la ética, la estética y la conducta humana. Mira, un ejemplo de esto que le estoy mencionando del uso de la axiología y cómo nos ayuda a la hora de tomar decisiones, sucedió con Sócrates. Un discípulo una ocasión llegó muy agitado a la casa de Sócrates, quien era un filósofo griego, y ese discípulo va, lo busca y se dirige con Sócrates así desesperado, le dice: maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti con otros. Y Sócrates sabiamente lo interrumpe diciéndole, dice: antes de que me digas algo, espera, ¿ya hiciste pasar a través de los 3 filtros lo que me vas a decir? O sea, no quiero saberlo, quiero primero confirmar si ya consideraste que la decisión de decirme algo es correcta. Y el discípulo pregunta: ¿los 3 filtros? ¿Cuáles? Le dice: sí, replica Sócrates, el primer filtro es la verdad. A ver, ¿ya examinaste cuidadosamente si lo que tú me quieres decir es verdadero en todos los puntos? Responde el discípulo: no, yo solo lo escuché decir a otros. Viene un tercero. Le dice Sócrates: bueno, pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro.
que es el filtro de la bondad. A ver, lo que tú me quieres decir es por lo menos bueno. Y el discípulo le dice, no, en realidad no, es todo lo contrario. Están hablando mal de ti. Ah, le dice Sócrates, entonces vamos por el último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Y el discípulo se queda pensando y le responde, para ser sincero, no. O sea, necesario no es. Sócrates lo mira, sonríe y le dice, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, entonces no necesito saberlo. Punto. Para eso nos ayuda la axiología. El saber cuándo tomar una buena decisión y cómo evaluarla, cómo sopesarla. Ahora, la axiología bíblica es el estudio de los valores espirituales, morales y éticos que están basados ¿en quién? En el carácter de Dios y en su palabra. Esa es la axiología bíblica. La Biblia nos brinda normas que son absolutas, sobre las cuales debemos considerar una decisión, como por ejemplo el amor, el perdón, la eternidad, la misericordia, la bondad, la generosidad, el arrepentimiento, etc. El estudio de estos valores bíblicos se desarrolla tomando en cuenta la determinación de lo que a Dios le agrada, es decir, lo que Dios aprueba. Tomamos esta decisión sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto o lo incorrecto, sobre lo santo o profano, sobre lo limpio o sucio. Y la axiología nos permite o nos ayuda a identificar, analizar, clasificar los principios que van a orientar el comportamiento humano, facilitando tomar decisiones. Ante una situación en la que yo fui agraviado, por ejemplo, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Vengarme o mostrar misericordia? O sea, yo me tengo que ir precisamente a estudiar los patrones bíblicos, los principios bíblicos para identificar, analizar y clasificar los principios que me van a orientar sobre el comportamiento adecuado ante una situación en la que yo fui lastimado, fui agraviado. Y esto facilita ¿qué? Mi decisión. El apóstol Pablo tenía en claro la importancia de la axiología porque él estaba muy envuelto también en esta cultura. Él entendía lo que representaba. Y esta axiología se desarrolla teniendo como base la epistemología. Ese término significa el estudio de cómo adquirimos el conocimiento verdadero basado en la enseñanza de la Biblia. Esto significa que cuando tú tienes el conocimiento verdadero establecido sobre lo que la Biblia enseña, tú vas a posicionar a Dios, escucha esto, a Dios como la fuente y el fundamento último de todo lo que es verdadero, justo y absoluto. Así es como desarrollamos un sistema de conocimiento deductivo. ¿Qué significa esto? Que como cristianos razonamos, generamos un criterio a partir de principios, de leyes, de mandamientos que nos brindan la perspectiva de Dios. Es decir, de manera sistemática desarrollo mi entendimiento. Mira, un ejemplo de esto es el Salmo 119:11, de cómo se desarrolla un conocimiento deductivo. Este salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo se forma un conocimiento deductivo? Vamos a razonar, que es lo que nos enseña. Hay que razonar a partir del principio que está enseñando el versículo. La premisa sería, haciendo ese conocimiento deductivo, sería sobre ese texto, a ver, el hombre que guarda su palabra en el corazón, es lo que está enseñando. ¿Cuál sería la deducción? Tenemos el conocimiento, ahí está. El hombre que guarda la palabra en su corazón, ese es el conocimiento. ¿Y la deducción cuál es? Que no tomará malas decisiones. Esa es la deducción. Quien guarda la palabra de Dios en su corazón no errará, no se equivocará, tomará buenas decisiones.
Así es como desarrollamos ese conocimiento deductivo sobre cualquier situación de nuestra vida. Y la axiología nos permite tomar buenas decisiones. Esto implica estructurar, modelar la mente, el corazón, la conducta en valores que son verdaderos y absolutos. ¿Y de quién provienen? De Dios, a través de su palabra. O sea, yo no voy a formar y estructurar mi pensamiento o voy a modelar mi mente sobre lo que opina la mayoría, sino sobre lo que Dios establece. Pablo claramente tenía un entendimiento de esto que estamos hablando sobre la axiología, la importancia de facilitar la toma de buenas decisiones a través del conocimiento adecuado. Y Pablo en Filipenses 4:8, él escribió lo siguiente. Y vea lo que él está diciendo, lo está orientando a esto. Pablo dice, concéntrense. ¿Qué significa esa palabra concentrar? Bueno, estructuren, modelen su mente y su corazón. ¿En qué? En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En la versión traducción viviente leí este versículo. Este texto, Pablo nos está enseñando sobre la importancia de proveer a la mente y al corazón el conocimiento apropiado sobre lo cual debemos enfocar el pensamiento. Una mente renovada se va a ocupar de producir algo digno de alabanza. Es decir, algo que sea grato delante de Dios. Y sobre la base de la enseñanza bíblica, por ejemplo, le damos valor al amor en lugar del odio, le damos más valor a la eternidad en lugar de lo terrenal, a la honestidad en lugar de la falta de honestidad, a la fidelidad en lugar de la infidelidad, a las amistades en lugar de los amigos, los valoramos, obviamente por encima, a la amabilidad en lugar de la descortesía, a la bondad en lugar de la malicia, a la fe en lugar del temor, al dar en lugar del quitar, al perdonar en lugar de la amargura, a la misericordia en lugar de la venganza, y valoramos más la verdad en lugar de la mentira. Esto es lo que nos ayuda la axiología, estructurar nuestra mente y nuestro corazón para ser aptos y capaces de tomar decisiones que sean agradables ante Dios. Hay quienes, por ejemplo, dicen, bueno, tú me hablas de estructurar pensamientos, de tú formar mi mente en base a lo que la Biblia dice, pero hay muchas cosas que la Biblia no nos dice que no hagamos. Por ejemplo, la Biblia no dice que no se debe fumar. Es un ejemplo, ¿no? O sea, la Biblia no dice que no se debe fumar. Otra cosa, no hay un mandamiento que nos diga cuál es la denominación correcta. La Biblia no dice, y te congregarás en Casa Oración Puerto Vallarta si quieres estar en la iglesia verdadera. No hay un mandamiento como tal. Lo cierto es que hay muchos temas acerca de los cuales la Biblia no dice nada claro en particular. Y esto quiere decir, fíjate, que nosotros somos quienes debemos tomar algunas decisiones considerando ¿qué? El criterio bíblico, la perspectiva de Dios. Ahora, si la Biblia dice no se debe fumar, no porque no lo diga yo voy a justificar y voy a decir, entonces puedo fumar, porque la Biblia no lo prohíbe. No, aquí es donde estructuro mi mente, donde modelo mis pensamientos sobre la perspectiva de Dios y veo las implicaciones que hay en este caso en fumar. ¿Qué produce? Cáncer, para empezar. Daña tu cuerpo, daña tus pulmones. ¿Esto es sano? No. ¿Esto contribuye a que tú tengas un cuerpo saludable? No. Por lo tanto, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Desecharlo. Tienes que desecharlos. Ahí usas el criterio para tomar una decisión correcta. Eso es lo que nos apoya la axiología. Y sobre esto es que debemos ser capaces de entender la voluntad de Dios, aun cuando no parece haber un mandamiento claro que se aplique a tu situación.
¿Cómo debemos decidir? O sea, muchos cristianos no saben cómo tomar decisiones precisamente porque ignoran todo esto. La axiología, que es el estudio de lo que consideramos de más valor, nos facilita tomar decisiones al reflexionar algunas preguntas como las siguientes. Cuando tú te veas ante una situación en que pareciera no haber un mandamiento específico que se aplique a lo que estás viviendo o pensando, tú debes hacerte las siguientes preguntas y eso te va a ayudar a tomar una decisión. Hazte esas preguntas. A ver, aunque la Biblia no me dice esto, pero bueno, ¿esto será espiritualmente provechoso? Pregunto. ¿Será espiritualmente provechoso? Hablemos del fumar, sigamos usando ese ejemplo. A ver, el fumar, ¿es espiritualmente provechoso? La respuesta, ¿cuál es? No. ¿Fomenta mi santidad? ¿Es adecuado para mi familia? ¿Esto contribuye a mi crecimiento espiritual? ¿Mi testimonio se fortalecerá? No. O sea, hay un sentido común. O sea, ¿mi testimonio se fortalecerá? ¿Preservará mi integridad? ¿Me nutre para mantener un cuerpo saludable? Y a todas las preguntas, ¿cuál fue la respuesta? No, 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 no. Y por lo tanto, ¿qué haces? Aunque la Biblia dice no fumarás, pues no voy a fumar. No es provechoso, aunque la Biblia no lo dice así, pero obviamente me va a perjudicar. No solamente en mi cuerpo, sino en mi espíritu, a mi familia. Va a tener una repercusión. Y esa sería una mala decisión. Y esto lo aplicamos a otros aspectos de nuestra vida. Y esto facilita mucho la toma de decisiones. No tenemos que ayunar 40 días y 40 noches, ¿no? Para saber qué hacer. No, ahí está, se facilita el tomar decisiones. En 1 Corintios 10:23, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra convenir significa también, otra traducción lo dice, no todo me es de provecho, no todo es adecuado. Todas las cosas que no son malas en sí mismas, dice Pablo, son lícitas para mí. Entonces Pablo dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me va a edificar. No todo me va a edificar. A ver, esto que me permito ver, y tú puedes decir, es que la mayoría lo está viendo, y es la serie de moda. Esto que me permito ver, hacer, escuchar, hablar, ¿me brinda un provecho espiritual? Ustedes solos, todos tenemos un criterio. De ahí viene la importancia de un conocimiento deductivo. Ok, a ver, fumar. Si fumar, la cajetilla me dice, produce cáncer. ¿Qué deduces? No, es perjudicial para mí. O sea, no hay cómo justificarlo. Y eso que tú te permites hacer, debes hacerte la pregunta, ¿te brinda un provecho espiritual? ¿Va a incrementar tu madurez espiritual? Como seres humanos es normal que asintamos a los deseos de nuestro cuerpo y busquemos complacerlo. Y básicamente respondemos a cualquier impulso físico que hay en él. Entonces aquí es donde debes preguntarte, si yo hago esto, ¿servirá para mi edificación? ¿Me fortalecerá? ¿Me moverá a la voluntad de Dios? ¿Me brindará mayor conocimiento de Dios? Romanos 12:1-3, que son textos que ya hemos leído en esta serie. En la versión traducción viviente, Pablo dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Lo que Pablo está haciendo aquí es desarrollar un conocimiento deductivo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Luego el verso 2 dice, no imiten ¿qué? Las conductas ni las costumbres de este mundo. No se dejen llevar. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y vea lo que dice a continuación. Entonces aprenderán a tomar buenas decisiones. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios
sobre cualquier situación en su vida. Serán hábiles para discernir lo que los edifica, lo que los hace crecer espiritualmente, lo que los lleva a la voluntad de Dios, lo que los hace santificarse y consagrarse más. Ahí está Pablo claramente: aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está también la axiología implícitamente aquí. ¿Sobre qué vamos a tomar decisiones? Sobre la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, no crean que tienen mejor conocimiento que Dios, o que tienen un criterio más maduro, o que son tan maduros que se pueden permitir ciertos pecadillos y no caer en la inmundicia o en la contaminación moral o espiritual. Ahí está Pablo, o sea, no piensen que son mejores que Dios. No piensen que son hábiles para controlar sus emociones o sentimientos malos. No se crean hábiles para jugar con el pecado y creer que no va a pasarles nada, para liberarse de consecuencias. Pablo dice, sean realistas al evaluarse ustedes mismos. O sea, sean realistas, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Algunos consideran difícil alcanzar este estándar de madurez espiritual que Pablo habla aquí en Romanos 12, 1 al 2. ¿Por qué? ¿Por qué para algunos es complicado o difícil de llevar? Porque muchos están encerrados en un escenario pequeño de buscar palabras en la Biblia para validar comportamientos indebidos. Comportamientos que puedan ser justificados o que justifiquen malos hábitos. Buscamos textos que puedan validar, por ejemplo, comportamientos insanos. Buscamos textos que no condenen mi rencor, que aprueben mi conducta inmoral. Y estamos leyendo la Biblia buscando un texto, por ejemplo, que me autorice no saludar al que me cae mal en la iglesia, ¿no? Y vemos la manera de sacarlo de contexto y decir, la Biblia me dice, aléjate de los tales, ¿eh? Y no tiene nada que ver aplicado al contexto, ¿no? Pero buscamos algo para darle razón a nuestros sentimientos o a nuestro resentimiento. O también buscamos un Dios me dijo, que son muy populares entre muchos cristianos. Un Dios me dijo totalmente descontextualizado. Buscamos un Dios me dijo para validar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. O simplemente cosas que ni Dios dijo. Pero así justificamos conductas. Mira, te voy a plantear la siguiente escena. Eres invitado por un grupo de amigos a un restaurant bar. Y bueno, aceptas la invitación. Tus amigos de la universidad, que tienes años de no verlos, te invitaron. Llegas al lugar, un lugar a media luz, con música fuerte, letras indecentes. Y en las pantallas tú ves videos de mujeres sensuales por todos lados, ¿no? Hay luces por todos lados. Y en las imágenes proyectándose bailes eróticos, sensuales. Y todos a su alrededor están bebiendo, es el ambiente del mundo, bebiendo, risas, gritos, groserías, doble sentido. Tú entras a ese lugar como cristiano y de inmediato estás procesando lo que tú sabes acerca de la enseñanza bíblica con relación a esa clase de ambiente al que te estás exponiendo. Pero como tú te sientes muy maduro espiritualmente y te sientes más fuerte que otros, pues buscas algún texto que adormezca tu conciencia para seguir divirtiéndote y pasarla bien. Y estás analizando la Biblia y de repente te viene una iluminación del infierno y dices, pues es que Jesús rompió siempre las normas. Él convivió con prostitutas y se sentó a la mesa con pecadores públicos. Además, Jesús fue a una fiesta, una boda,
y convirtió el agua en vino. Y empieza, ¿no? Tú empiezas a darle vueltas. Además la Biblia dice que yo debo ser luz y pues debo estar en oscuridad, literal, ¿no? O sea, les digo porque yo sé cómo andan algunos. Y ahí entra, ahí está ese texto descontextualizado y fíjense cómo empezamos a adoctrinarnos nosotros mismos. Bueno, Jesús convivió, aceptó y compartió con pecadores, con marginados, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Sí, efectivamente, así fue. Jesús convivió con ellos, aceptó sentarse a la mesa, comer con ellos, pero aquí viene el punto. Jesús nunca se regodeó con su estilo de vida. Jesús no se emborrachó con ellos, no bailó lo que ellos bailan, no cantó lo que ellos cantan, no escuchó lo que ellos escuchan. Jesús no se enfiestó con ellos, convivió con ellos para mostrarles compasión y llamarlos al arrepentimiento. Ahí está la gran diferencia. Y bueno, volvamos a tu escena. Y estás ahí en ese lugar. Y se acerca el mesero, te ofrece cerveza o un tequila, un ambiente propicio para decir y justificar, bueno, estoy entre mis amigos, esto no pasa todos los días, no tiene nada de malo, como dice algunos, una no es ninguna, no pasa nada, es una bebida con moderación. En un lugar público no tiene nada de malo, estoy con mis amigos, aparte me voy a moderar, yo no me voy a emborrachar, estoy con mis amigos de la universidad y bueno, pues debo divertirme, Dios me entiende, Dios sabe. Y aquí en ese punto tú debes tomar una decisión, fíjate, una decisión. O tomas la decisión de tomar en cuenta a Dios y guardar tu testimonio público, o como la situación lo amerita y estás a gusto, ¿qué haces? Anulas tus creencias sobre lo que es correcto para honrar al grupo con el cual tú quieres asociarte. Y ahí tú tienes que tomar una decisión. Mi pregunta es, ¿tú cómo lidias con esa clase de ambientes? Bienaventurado es el cristiano que puede ser determinante en esos momentos sobre las bases del conocimiento y no de la manipulación. Ahora, hay un punto importante aquí sobre este desarrollo de nuestras decisiones para tener un modo de pensar transformado. Es verdad, aquí podremos aplicar lo que mencioné hace un momento, es verdad que no hay un mandamiento bíblico que te diga no deberías ir a divertirte a un bar con tus amigos de la universidad. No lo hay. ¿Cómo aplico la axiología bíblica en este asunto? Bueno, preguntándome a mí mismo, a ver, ¿esto me va a edificar? ¿Esto me moverá a la voluntad de Dios? O sea, ¿me va a edificar? La palabra griega traducida como edificar es la palabra oikodomeo, que significa construir una casa, edificar. Es decir, aquí es donde te preguntas, ¿hacer esto va a añadir a mi vida aquello que va a incrementar mi conocimiento, mi estabilidad espiritual, mi fuerza, mi madurez? 1 Corintios 14, 26, Pablo dice, hágase, y pongan atención a esto, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. En 1 Corintios 9, verso 24 al 27, dice el apóstol Pablo, vea lo que dice, va a aparecer en la pantalla también. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera o de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Verso 26, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, ponga atención a esa frase, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo,
no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El idioma griego que Pablo utiliza indica que él mantenía su cuerpo subyugado, que mitigaba su cuerpo duramente y la expresión que él usa es que él se hacía un moretón a sí mismo, o sea, se flagelaba a sí mismo. Con el propósito, ¿cuál era el propósito de todo esto? El propósito de mantener su cuerpo bajo control, de manera que todo lo hecho sea para edificación propia. Una manera en cómo tú y yo mitigamos nuestro cuerpo, o lo subyugamos, o lo golpeamos duramente, es a través de la alimentación. Miren, comer es algo necesario para el cuerpo, ¿cierto? O sea, la Biblia no dice un mandamiento, no comerás, no. ¿Por qué? Porque es algo necesario, es algo esencial para la vida. Comer es algo necesario para el cuerpo porque lo necesitamos para vivir. Ahora, Dios nunca se opondrá a que nos alimentemos, nunca. Nunca te dirá, no comerás, jamás, porque es necesario. Sin embargo, aquí viene un criterio. Sin embargo, nuestras decisiones sobre la comida que elegimos no siempre cumplen el propósito de Dios. Y no soy nutriólogo, simplemente plasmo principios bíblicos. O sea, mucho de lo que comemos no cumple con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en la alimentación? ¿Engordar o nutrirnos? ¿Cuál? Nutrirnos. O sea, el propósito de la alimentación es para nutrir nuestro cuerpo. ¿Con qué fin? Mantener la salud, brindarle energía. La alimentación es también, pues, está demostrado también que la buena alimentación también es medicina para el cuerpo. O sea, el alimentarnos también ayuda, o nutrirnos, ayuda a prevenir enfermedades, asegura el funcionamiento óptimo de nuestros órganos y nuestros sistemas internos. Por lo tanto, una buena alimentación es aquella que proporciona los nutrientes necesarios para preservar la salud y cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Está mal comer una hamburguesa una vez a la semana? No, no está mal, no te estoy diciendo que sí, que no. A lo que te estoy llevando es que uno como cristiano también debe considerar criterios importantes para mantener nuestro cuerpo saludable. Y esto inicia también con la alimentación, con ese balance que debe haber con lo que comemos. Ahora, es una forma de subyugar nuestro cuerpo también. Tú tienes el derecho de comer todo lo que quieras. Y créeme que por morirte de tanto tomar refresco y comer hamburguesa, no te vas a ir al infierno. O sea, eso lo sabemos. Tienes el derecho de comer todo lo que quieras. Sin embargo, todo lo que normalmente, y me incluyo, todo lo que normalmente se nos antoja, no posee los nutrientes necesarios para preservar nuestra salud. Esa es la realidad. Algunas veces debemos tomar decisiones y simplemente decirle no a nuestro cuerpo. No a esos antojos que de antemano quieres. ¿Quién no quisiera comerse un pastel completo, no? O sea, y es una forma de subyugar nuestro cuerpo, decirle no a nuestros antojos. ¿Con qué propósito? Hacerle saber a nuestros cuerpos que estamos en control. Y cuando controlamos nuestros deseos carnales, estamos ejerciendo un control con una mente renovada, un entendimiento transformado, que es lo que Pablo habla en Romanos 12, 1 al 2. Hay ambientes que generan estímulos visuales y auditivos que estimulan la mente a la inmoralidad sexual. Se puede pecar con la mente. Cuando los malos pensamientos son aceptados y consentidos, constituyen un pecado. El pecado no solo se consuma cuando la voluntad decide, sino cuando la mente lo aprueba. Y ahí es donde viene el problema con muchos. El Salmo 1 dice
Salmo 1, verso 1 y 2, dice: bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Cómo voy a responder a esas situaciones en mi vida donde debo tomar decisiones si la Biblia no es muy clara en cuanto a lo que yo quiero, pienso hacer o siento que debería hacer o no? Yo responderé a esta situación basado en un axioma. ¿Qué es? Lo que es correcto. Yo debo orientarme sobre ese criterio. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que me va a mover a la voluntad de Dios? Y como cristiano tengo un punto de partida para tomar decisiones. Aquí está la axiología aplicada en ese texto. ¿Qué me dice Salmos 1, verso 1 y 2? Que no debo andar en el consejo de malos. No debo andar en el consejo de malos. ¿Qué significa? Que no debo recibir la influencia de aquellos que no aman a Dios y que me pueden llevar a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. También el texto me dice que no debo estar en camino de pecadores, es decir, que yo no debo ser atraído al ambiente y al estilo de vida de aquellos que no aman a Dios. Y en tercer lugar me dice que no debo sentarme en silla de burladores, es decir, que debo evitar esos ambientes que me hagan sentir, hablando de gente que no ama a Dios, gente burladora, gente criticona, gente que habla mal de otros. A veces son ambientes propicios para sentirnos cómodos. Estar escuchando, estar hablando mal de otros, cómo critican a otro, cómo juzgan, cómo se burlan de los demás. Son ambientes propicios para estar cómodos. Y el Salmo me dice: yo no debo sentarme en la silla de aquellos que hablan mal de otros, de aquellos que se burlan de los demás. Y el texto me dice que debo evitar esos ambientes que me hagan sentir cómodos, esos ambientes tóxicos, indebidos, que me pueden llegar a hacer sentir cómodos con esa clase de conversaciones. Aquí es donde yo debo asumir una posición y una forma de pensar que sea conforme a Dios. Y la silla de los burladores, su posición y su forma de pensar es totalmente contraria a Dios. Y debemos mantener una determinación firme en lo que debemos ser. Debemos tomar decisiones que nos pongan límites en la manera de pensar, límites en cómo nos estamos comportando, límites en las relaciones personales, límites a nuestros antojos, límites a nuestras opiniones. Límites. La Biblia no tiene un mandamiento específico, por ejemplo, sobre qué tipo de música puedo o no escuchar. No viene como tal. Aun cuando puedo desarrollar una opinión acerca de esto, considerando lo que la mayoría escucha, y algunos dicen: pues es cristiano y escucha esta música del mundo. ¿Y qué es lo que estás escuchando? Pues una música indebida, que deshonra a Dios, que deshonra los principios de Dios. Y dices: pues yo escucho esto porque la mayoría lo escucha. Mi criterio escucha para discernir qué puedo escuchar. Lo voy a forjar sobre los versículos que enseñan la Biblia, sobre aquellos textos que hablan sobre la pureza de la mente y la pureza del corazón. Tito 1:15 me dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Nada es puro. ¿Por qué algunos cristianos escuchan música inmoral? ¿Por qué algunos cristianos se permiten estar escuchando música con groserías? O literalmente con insinuaciones sexuales y orgías. ¿Por qué se lo permiten? ¿Por qué hay cristianos que escuchan música con un mensaje directamente hacia la infidelidad o hacia el menosprecio de la mujer? ¿Por qué escuchan? ¿Qué dice Tito? Porque tienen la mente y la conciencia corrompidas y no van a elegir bien. Van a elegir lo que no les edifica, lo que no les aporta un crecimiento espiritual. Y dice, vea lo que dice Tito 16: tales personas afirman que conocen a Dios, es decir, es gente dentro de las iglesias, afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Ahí está el estado de la mente y el corazón, cómo definen nuestra percepción.
Y Tito está diciendo, afirman conocer a Dios, pero lo niegan con la música que escuchan. Afirman conocer a Dios, pero lo niegan con las cosas malas que hablan de otros. Afirman conocer a Dios, pero desperdician su tiempo criticando a otros. Afirman conocer a Dios, pero dañan su cuerpo con lo que comen. Afirman conocer a Dios, pero no se congregan. Ahí está el punto. Es peligroso, escuchen lo siguiente, es peligroso vivir con los valores que la mayoría aprueba. A veces nos justificamos en decir, es que yo veo esta serie porque todos la están viendo, es que yo escucho esta música porque todos la están escuchando. Es que yo soy así porque la mayoría es así. Es que yo digo estas groserías porque la mayoría las dice. Es peligroso vivir con los valores que la mayoría aprueba. Es peligroso darle valor a algo que la mayoría ve con buenos ojos. Miren, vivimos en una sociedad diversa. No siempre lo que la mayoría dice o lo que la mayoría cree es tener la razón o es la verdad. Todos los grupos dentro de una sociedad establecen un sistema de valores y cada grupo busca imponerse a otros. Esto siempre ha sucedido desde la antigüedad. Y en toda sociedad hay grupos más influyentes que constituyen una mayoría en la sociedad. Sin embargo, eso no significa que por ser mayoría ellos tengan la verdad. La historia nos demuestra que las masas pueden equivocarse por desinformación, por manipulación o por sesgos colectivos. Por lo tanto, no debemos ejecutar o validar una decisión por lo que la mayoría piensa o aprueba. Nuestra sociedad en general tiene una obsesión por los números, por las cifras, por las cantidades. Y esto no siempre indica lo que es verdadero, lo que es justo. Nuestra sociedad tiene una obsesión por los números y por medio de las cifras, creen entender lo que es bueno o lo que representa una verdad. Nos interesa mucho el cuánto para darle un valor a algo y de esta forma aplicar la regla de que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo escucha, todo el mundo cree que es así. Y al decir todo el mundo piensa esto, es como determinar que eso está bien. Y no es así. Es como lo siguiente, un vecino construye una casa que vale, ejemplo, 10 millones de pesos. Al escuchar la cantidad de dinero invertida en una propiedad, no falta quien afirme y diga, wow, debe ser una casa hermosa y lujosa. Y no siempre representa eso. Hay marchas de grupos en nuestra sociedad, organizadas, diferentes grupos, diversos, con diferentes sistemas de pensamiento contrario a la Biblia, y las vemos aquí en nuestra ciudad. Se congregan, organizan marchas de diferentes grupos, y son marchas donde pueden decir, se congregaron 5,000 personas, y promueven que la cantidad, para ellos es importante la cantidad, es importante las cifras, cuántas personas fueron. Y vendrá otro y dirá, no, fueron como 10,000 personas en nuestra marcha. Entonces alguien dice, somos mayoría, considerando que lo que ellos piensan o lo que creen, pues es superior o es una verdad que se va a imponer sobre la minoría. La mayoría de votos, fíjense, la mayoría de votos otorgadas para un partido político no garantiza que se está votando por un gobierno justo, ético y efectivo. No porque la mayoría vote por un partido político o por un candidato, significa que se está eligiendo al mejor. No representa, pero para nuestra sociedad eso es importante, los números, las cifras. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Existe una regla dentro de la sociopolítica llamada la regla de la mayoría, que es una solución para cuando hay que tomar una decisión en la que no hay acuerdos.
Esta regla se basa en tomar la opinión que tiene el mayor número de apoyos dentro de un grupo y que las minorías deben aceptar lo que la mayoría aprueba, que es lo que pasa muchas veces con la fe cristiana. O sea, quieren que nosotros aceptemos lo que la mayoría está aprobando, lo que la mayoría está legalizando, aunque sean conductas pecaminosas y aberrantes delante de Dios y contrarias a la Biblia. En los últimos años hemos visto la legalización de conductas consideradas pecaminosas o inmorales, simplemente, no porque representen una verdad, sino simplemente por tener un voto que ganaron en la Cámara de Diputados, se aprobaron reformas legales para darles derechos a esos grupos. Y aunque son conductas reprobables por Dios, ¿al hombre qué le importa? No lo que Dios piensa. Al hombre le importa la regla de la mayoría. Y han tenido que redefinir la ética, las leyes y lo moralmente aceptable. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad desde hace un par de años. Las leyes se han ajustado para dar apertura a nuevas realidades sociales que son contrarias a los principios absolutos de Dios, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la inclusión, el entretenimiento, hablemos de la ideología de género, etcétera, 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 etcétera. Todo esto. La mayoría lo aprobó, démosle sus derechos. Son mayoría, legalicemos esas conductas. Ahora, si la mayoría lo aprueba, dicen, si la mayoría lo aprueba y la mayoría lo ve bien, entonces debe ser una conducta socialmente aceptable. Y punto. Si la mayoría dice que sí, entonces hay suficiente gente que lo está apoyando, no hay razones para discutir. Si esto es así, se aplica la regla de la mayoría. Ahora, si esto lo aplicamos, si somos objetivos con esta regla, la regla de la mayoría, si lo aplicamos a la alimentación, por ejemplo, entonces comamos basura. Millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¿Nota cómo es absurdo? ¿Pero qué creen? La Biblia también tiene ejemplos donde fue más importante el voto de la mayoría que la opinión de Dios. Tenemos una historia, brevemente, que aplicó la regla de la mayoría. Los líderes de Israel, siendo la voz del pueblo, aplicaron la regla de la mayoría, votaron por un rey humano. Y esto porque ellos querían imitar las conductas de las naciones paganas o el gobierno de las naciones paganas. Una votación unánime, lo aprobaron y su votación fue considerada, aunque la mayoría asintió y dijo, sí, queremos un rey, esa votación fue un desprecio directo contra Dios. Dice 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 al 7, traducción viviente, dice, finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Queremos un rey, ya votamos. Y van con Samuel, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, es decir, no están calificados para asumir una posición de sacerdotes. Entonces, por lo tanto, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Dice la Biblia que Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. ¿Y qué le dijo Dios? Haz todo lo que te digan. Le responde el Señor. Haz como ellos te dicen, porque a mí es a quien han rechazado y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Ahí está. ¿Qué están haciendo? Tomando su peor decisión. ¿Cuál es la peor decisión? No tomando en cuenta a Dios. Y ahí está un caso. Tu peor decisión, ahí está, pueblo de Israel. Y estos líderes amaban a Dios, entre comillas, eran dirigentes que quitaron su confianza de Dios. Ellos buscaron una solución a sus problemas. ¿De qué manera? Sin tomar en cuenta a Dios. No lo tomaron en cuenta. Ellos dijeron, no, tenemos un problema, votemos, apliquemos la regla de la mayoría.
A ver, ¿cómo solucionan los pueblos paganos sus asuntos? No, pues tienen reyes. A ver, ¿qué es lo que hacen los cananeos? Ahí está en su censo, ¿no? En su junta de ancianos. A ver, ¿qué es lo que hacen los cananeos? ¿Qué hacen los filisteos? ¿Qué hacen los hititas? ¿Qué hacen los amorreos, los madianitas? ¿Cómo viven los moabitas? No, pues todos tienen rey y son gobernados por un hombre. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué hace la mayoría de esos pueblos? Todos tienen un rey. Entonces si todos lo hacen así, debe ser bueno. Un sistema de gobierno a favor del hombre y no de Dios. Y si todos lo tienen, significa que esto es lo mejor. Queremos un rey. No queremos que Dios siga gobernándonos. Iglesia, aquí es donde debemos entender que tomar decisiones debe ser siempre tomando en cuenta a Dios. Tú debes desarrollar una perspectiva teológica, bíblica, la regla de la mayoría para probar una conducta pecaminosa no altera la naturaleza y las consecuencias del pecado sobre una sociedad. Sigue siendo perjudicial, aunque la mayoría lo apruebe como algo aceptable. Es Dios quien establece lo que es bueno y malo. Él es el que define lo que es santo e impuro, lo que es justo o injusto. Y ¿sabes? Y seguirá siendo así sin importar cuál sea la votación de la mayoría. Él es Dios. Y el pecado seguirá siendo pecado y mantendrá su naturaleza repulsiva contra Dios, aunque la mayoría lo legalice y lo apruebe. Esto no cambiará. Y no cambiará aun si toda la humanidad votara contra Dios. No va a cambiar. El pecado no dejará de ser no dejará de ser perjudicial solo porque la mayoría lo aprobó. Y el pecado no va a dejar de existir o de ser simplemente porque la mayoría se complace en él. Vamos a ver el ejemplo de Lot. Lot, todos conocemos la historia, sobrino de Abraham, de cómo él tomó su peor decisión y las consecuencias que vino sobre su vida. Y no entendió esa importancia de estructurar y generar esquemas en su mente y en su corazón para tomar decisiones sobre lo que la palabra de Dios enseña. Lot, sobrino de Abraham, personaje del Antiguo Testamento, nos brinda una ilustración muy interesante de cómo opera un modelo que los valores nos ayudan a dirigir en el proceso de tomar una decisión. Lot tenía, algo que debemos saber del carácter de Lot, es que él era un hombre con los valores correctos. Tenía la doctrina correcta, tenía el conocimiento adecuado de Dios. ¿Quién fue su maestro? Abraham. O sea, Lot aprendió todo sobre Dios de boca de Abraham. Él tenía los valores correctos, los principios adecuados. Sin embargo, tomó decisiones sin tomar en cuenta a Dios. La información de Génesis nos relata a Lot dejando Mesopotamia con Abraham y convirtiéndose en un alumno de Abraham en la crianza de los ganados. Esto en Génesis 12, capítulo 13. Con el paso del tiempo, dice la historia, el ganado de Lot creció tanto que llegaron a ser tantos animales que causaron conflicto con el ganado de Abraham y con sus siervos. El espacio les quedó ya reducido, había tantos animales, más posesiones, y no podían ya habitar juntos, porque se generaron serios conflictos entre los pastores del ganado de Abraham con los pastores del ganado de Lot. Y Abraham, al ver esta situación que ya estaba generando muchos conflictos, él reconoció este problema y tomó la iniciativa de resolverlo. Le dio a Lot la oportunidad de tomar una decisión y establecerse en un territorio. Y Abraham le dice a Lot, escoge tú primero. O sea, todo esto el Señor nos lo ha dado, escoge tú primero. Génesis 13 habla sobre esto. Dice la Biblia que Lot tomó la decisión y eligió lo que él consideró mejor a sus ojos. Escuche esto, a sus ojos. No tomó en cuenta a Dios. Él simplemente se dejó guiar por lo que él veía. Y
y en base a esa elección consideró lo mejor para su manada sobre lo que vio. Y dice la historia que él ocupó el área de Sodoma y Gomorra. El texto bíblico deja claro que la decisión que él tomó no fue la mejor. No fue la mejor. Porque se establecería en un territorio donde la Biblia claramente establece que eran hombres malos, eran hombres, una sociedad aborrecedora de Dios, es decir, con creencias anti Dios. Génesis 13 habla sobre esto. También Génesis 13 nos habla sobre la decisión de Lot, que no solamente, fíjate la implicación que tuvo la decisión de este hombre, no solamente lo separó de Abraham, de su cobertura espiritual, sino que también lo separó de la bendición que Dios le había brindado a Abraham. En otras palabras, esa decisión que él tomó sin tomar en cuenta a Dios, lo colocó fuera de la cobertura, la dirección, la instrucción y la bendición de Dios. Y su decisión fue mantenerse lejos de Abraham, considerando el valor conflictivo que los estaba haciendo separarse por los conflictos. Pero lo que Lot nunca imaginó fue que al tomar esa decisión llegaría a Sodoma y Gomorra, pero se separaría de Dios en ese sentido, de la bendición que Dios había otorgado a Abraham. Y aunque Lot estaba geográficamente por su cuenta, por decisión propia, la historia nos muestra que Abraham seguía velando espiritualmente por su sobrino Lot. Génesis 14 y también el 18 nos habla sobre esto. La ilustración de este punto nos habla cómo Abraham cuidaba a Lot a la distancia. ¿De qué forma? Orando por él. Dios seguramente ponía esa inquietud en el corazón de Abraham por estar al pendiente de Lot en ese sentido. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios se comunica con Abraham y le hace saber sobre la decisión que Dios había tomado para destruir Sodoma y Gomorra. Dios le avisó a Abraham para que, dándole la oportunidad de que Abraham pudiera interceder por su sobrino Lot y salvar a Lot y a su familia. Y vemos la historia. Abraham comienza a interceder a Dios: Señor, ten misericordia. Y vemos cómo aquí se le presenta una oportunidad que Abraham aprovecha de velar por el bienestar de su sobrino Lot a través de su intercesión. La historia continúa hablando, Génesis 18, que llegan dos ángeles a Sodoma y Gomorra, que encontraron a Lot, que era un residente que estaba atrincherado en la ciudad, que representaba ser como un oficial en el sistema judicial, es lo que indica la frase que se refiere a Lot como sentado a la entrada de la ciudad, esto en Génesis 19:1. La iniciativa de Lot para estos dos ángeles o visitantes indica que él se mostró un poco nervioso en cuanto a la seguridad de ellos en una ciudad tan inmoral y violenta como lo era Sodoma. Y había una implicación que confirma lo que él haría más adelante. Luego que los visitantes revelaran el juicio de Dios que vendría sobre Sodoma y Gomorra, Lot inmediatamente reacciona a ese llamado. ¿Y qué es lo que hace? Pues busca salvar a su familia. Intenta convencer a sus futuros yernos para que salgan con ellos y se salven. Sin embargo, ellos se resisten porque no era la clase de vida que querían. Al día siguiente, Lot, su esposa, sus dos hijas, escapan de la destrucción de la ciudad. Sin embargo, la historia la sabemos, el apego de la esposa por la vida o el estilo de vida de Sodoma y Gomorra lo hizo que se convirtiera en estatua de sal al voltear y anhelar. Eso representaba ese apego que ella seguía teniendo. Y Lot y sus hijas vieron cómo la ira de Dios descendió sobre esa ciudad. Su esposa le costó la vida, precisamente ese apego que tenía sobre esa ciudad. Las cosas se empeoraron cuando en medio de la destrucción, las hijas de Lot dice la historia, cometieron incesto con su padre y trajeron dos hijos cuyas progenituras se convirtieron en las naciones de Moab y Amón. Lot se desvanece del registro bíblico, ya no se sabe mucho de él. Y sus hechos perduraron, fíjense, a través de la historia y la tradición judía, sus hechos perduraron como una infamia en el registro bíblico y en la historia judía. Ahora, el relato de Génesis acerca de la estancia de Lot en Sodoma
cobra sentido con los comentarios interpretativos de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 9. La referencia que el apóstol Pedro, o la referencia del apóstol Pedro sobre Lot, nos deja comentarios muy interesantes sobre la manera en cómo Lot vivió en Sodoma y Gomorra bajo ese ambiente que había. 2 de Pedro 2, 7 al 8, en la versión NBI, dice el texto, por otra parte dice, libró al justo Lot, ponga atención a ello, ¿cómo lo nombra Pedro? Como un hombre justo. Libró al justo Lot, que se hallaba, ¿qué? Se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, 2 veces, hace la referencia a él como un hombre justo, pues este justo que convivía con ellos, ¿y qué amaba a Lot? Amaba el bien. Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. El apóstol Pedro nos da varias perspectivas de la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. En repetidas ocasiones lo vimos, Lot es mencionado por Pedro como un hombre justo. Por lo general en la Biblia justo se refiere a una persona que llevaba una conducta recta. Habla de un hombre que se esforzaba para mantenerse en conformidad a los mandamientos de Dios. Y el relato del Génesis nos muestra a Lot como alguien que buscaba tomar buenas decisiones aún en ambientes hostiles. De hecho, él hasta llegó a ser ejemplo de un hombre que pues buscaba y procuraba hacer lo mejor para Sodoma y Gomorra. Sin embargo, él también tomó muy malas decisiones estando ahí en esa ciudad. Pedro destacó la condición de Lot ante Dios al llamarlo justo, refiriéndose a la conducta que él mostraba en Sodoma, una ciudad desenfrenada. Eso establece un contexto de las normas y valores que Lot buscaba seguir. Un hombre que amaba a Dios, sí, lo amaba, pero sin embargo, tomó malas decisiones. Un hombre que buscaba vivir haciendo la voluntad de Dios, que sin embargo, por haber hecho su peor decisión, vivió abrumado y despedazado con las consecuencias de esa mala decisión que lo alejó de la cobertura de Abraham y de la bendición de Dios a Abraham. Lot se apartó de esa cobertura que tenía de su tío Abraham. Se alejó, se dejó llevar por lo que vio, considerando que esto era lo mejor para él y para sus ganados. El uso de lo que dice Pedro, dos palabras que Pedro utiliza sobre Lot, que es abrumado y despedazado, reflexiónelas un momento, describen a una persona que tenía serios conflictos mentales en la esfera de sus valores. Es decir, habla de una lucha interna muy fuerte. La palabra abrumado que utiliza Pedro es la traducción de una palabra en el griego que significa atormentarse a causa de medios opresivos, ser sometido, ser atormentado, ser agotado, ser oprimido. Esa era la condición de Lot en Sodoma. Ahora, amaba a Dios, pero estaba siendo atormentado por sus malas decisiones, por no haber considerado y tomado en cuenta a Dios. Amaba a Dios y era considerado un hombre justo, hablando moralmente, pero a causa de su mala decisión, él vivía agotado y oprimido. En Génesis, Lot se siente oprimido por los valores perversos de los habitantes de Sodoma. Y esta opresión se reflejó en Génesis 19:9, cuando los sodomitas se airaron porque Lot se atrevió a expresar la palabra de Dios, de que vendría juicio a la ciudad debido a su pecado. Eso habla de un hombre que buscaba la manera de siempre estar hablando la palabra y exhortar a otros a hacer el bien. Y esto fue un punto muy positivo en la narrativa de Lot, aunque también viene de repente otra situación donde él ofreció a sus hijas vírgenes a aquellos hombres
que es otro desvío, y esto pudo haber sido causa precisamente de esa abrumación, de ese tormento que estaba pasando en su mente y en su corazón. El segundo término que usa Pedro es despedazado. Es la traducción de una palabra en griego que significa hostigar. Es un término severo que también se usa para expresar tortura y procedimientos judiciales correctivos que en la antigüedad se aplicaba a los criminales o a los esclavos. Y Pedro retrata a Lot como un hombre que amaba a Dios, pero que continuamente estaba sujeto a un tormento interior por haber tomado una mala decisión, por no haber tomado en cuenta a Dios. Y él está viviendo ahí, en Sodoma, sufriendo. Esto se destaca más cuando uno recuerda que Lot se sentaba con los ancianos de la ciudad a la entrada. Él era como un juez local que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero que sin embargo también él enfrentaba luchas tan fuertes que a veces actuaba contrario a lo que Dios establecía. Vivía bajo un conflicto constante de valores. Y escuchen esto, no hay peor tormento que un sistema de doble moral en la vida cristiana. No hay peor decisión que no haber tomado en cuenta a Dios. No la hay. Ahora, como cristiano, nos vamos a enfrentar a esos conflictos de valores que Lot también experimentó. Por un lado dices, conozco la verdad de Dios, amo a Dios, pero por otro lado no eres capaz de usar ese valor espiritual y moral para tomar las decisiones sobre lo que agradan a Dios. Y aunque llegas a ser justo, y aunque llegas a ser un hombre, una mujer que ama a Dios, por tu mala decisión o por tu peor decisión, terminas abrumado y despedazado por no saber decidir a la manera de Dios. Termino con esta breve historia. Hay un pequeño cuento que se llama La zorra y el gato. Este cuento narra cómo una zorra muy astuta y experimentada se burlaba de un gato porque ella tenía más de 100 trucos para poder escapar de los perros cazadores. Mientras que el pobre gato solo contaba con una sola opción, que era trepar al árbol. Esa era su única opción. Y la zorra se burlaba de él, humillaba y dice, ve, yo tengo tantos planes, tengo tantas opciones, tantas alternativas y tú solamente una, salir corriendo y treparte a un árbol. Pero un día llegaron los perros cazadores y a la hora de huir, el gato, ¿qué hizo? Siguió su único plan. Corrió y se trepó al árbol y se salvó. Subió a un árbol y logró escapar de ellos. Mientras tanto, la zorra, al mirar la manada de perros, ella quedó tan abrumada y confundida, tratando de encontrar su mejor opción, y ahí terminó siendo despedazada por los perros que la alcanzaron. ¿Qué nos enseña este cuento? Que como cristianos tenemos solo una opción. Así como el gato, tener solo una opción fue lo que salvó al gato. Nosotros como cristianos tenemos una sola opción. ¿Cuál es? La palabra de Dios. No hay más. Esa es nuestra única opción. Y tomar una decisión sin tomar en cuenta a Dios será tu peor decisión. Hay mucho que hacer con esa enseñanza. Yo los invito a que la vuelvan a escuchar. Vuelvan a escucharla. Llevamos 14 mensajes. ¿Cuál ha sido tu peor decisión? Piénsalo. Ponte de pie, por favor. ¿Cuál ha sido tu peor decisión? ¿Eres como Job? ¿Amas a Dios? Pero vives abrumado
y despedazado por las secuelas y lo que trajo tu peor decisión? Algo maravilloso en Dios es que Él en su misericordia se compadece de nosotros también, aún en nuestras malas decisiones. Y hoy tenemos la oportunidad de estructurar nuestra vida sobre lo que la palabra de Dios enseña, lo cual va a facilitar que tomemos buenas decisiones. Cierre sus ojos un momento y vamos a terminar ese tiempo de reunión con este canto. Y yo lo invito a que lo haga una oración. Ore a Dios ahí en su lugar. Entre que canta, entre que ora, entre que suplica al Señor y le dice: Dios, ayúdame. Yo necesito corregir mi vida. Señor, entregamos todo. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Tu voluntad aceptaré, oh Señor. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Es tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Aquí está tu iglesia. Te entregamos todo, Señor. Quita todo lo que nos afana. Traemos todo en oración a ti, Señor. Y a ti te decimos: tu voluntad
de mí.